Vamos a resolver este ejercicio y el enunciado dice: del siguiente circuito eléctrico determinar el voltaje y la corriente en la resistencia de 20 ohms. Ubicamos a la resistencia de 20 ohms, ubicamos la dirección en que nos están diciendo que hay que calcular el voltaje de la resistencia y la corriente de la resistencia. Esto no queda a criterio de nosotros, sino que ya nos están dando una dirección en la cual hay que calcular el voltaje de la resistencia para que sea positivo, y una dirección para calcular la corriente de la resistencia y considerarla positiva, ese valor. Bueno, eso sería lo primero. Segundo, ¿cómo saber en qué transformarlo si no nos hubieran dado algún indicio de que tenemos impedancias? Sería primero ubicar a todos los inductores y capacitores que pudiera tener el circuito y verificar qué tipo de unidades tiene. Siempre que el inductor tenga henrys y el capacitor farad, entonces vamos a tener que ubicar al resistor o a los resistores que tenga el circuito y ver qué unidades tiene. Si tiene unidades de ohms cada uno de los resistores que tiene mi circuito, entonces quiere decir que el circuito eléctrico hay que transformarlo en impedancias. Una vez determinado lo anterior, ahora vamos a agrupar en cajones de impedancias, recordando que cada cajón de impedancias no puede tener como máximo, o más bien puede tener como máximo 3 elementos, y todos deben de ser distintos. Es decir, un cajón de impedancias podría tener una resistencia y no hay problema, un capacitor o una bobina y tendríamos un cajón. O puede tener dos elementos que sería una resistencia y un capacitor, una resistencia y una bobina, o una bobina y un capacitor, y también no habría problema si tiene dos elementos. Y cuando tiene tres debe ser una resistencia, un capacitor y una bobina en los cajones que agrupemos. Entonces vamos a agrupar en cajones, y como hay acoplamientos, para este caso vamos a dejar que todos los acoplamientos sean positivos. Yo voy a iniciar con este elemento que está aquí arriba y voy a asignar sentidos de tal manera que entre por la marca de polaridad la dirección de la corriente que estoy escribiendo, y si va a la izquierda estaría tocando primero la marca y decimos que entra por la marca de polaridad la corriente, y ese es mi elemento 1. Mi elemento 2, como ya dije que iba yo a dejar los acoplamientos positivos, pues la corriente que yo asigné para el cajón de impedancias 2 debe de entrar también por la marca de polaridad si tiene una bobina, y es así como debe de quedar, y entonces tenemos mi elemento 2. En este caso, el cajón de impedancias 1 va a tener 1, 2 y 3 elementos. El cajón de impedancias 2 va a tener también 3 elementos, que son estos que están aquí. Voy a escoger este como mi cajón de impedancias 3, y va a tener 1, 2 y 3 elementos. Como quiero que el acoplamiento sea positivo, yo ya dije que aquí entra por la marca, aquí también tiene que entrar por la marca, y esta es la dirección. Y este es el 3. Tengo en este que seguiría, si yo sigo con estos elementos, veo que tengo un inductor y otro inductor, entonces no los puedo agrupar en un cajón. Tengo que dejar a uno solo, que sería el que está aquí. Como estoy diciendo que mi corriente de los inductores que tienen acoplamientos está entrando por la marca, tendría que entrar por la marca, esa sería la dirección, y este es mi cajón de impedancia 4. Tengo mi otro inductor acoplado, entonces asigno sentido de corriente de tal manera que entre por la marca para que el acoplamiento quede positivo, y ese sería el 5. Detalle: este elemento que está acoplado sería el 6, pero aquí tengo una fuente. Lo que pasa es que estos elementos están en serie. La fuente es la que entre comillas está en el medio. Puedo hacer dos cosas: o muevo la fuente antes de agrupar en cajones hacia acá arriba para que no quede en serie mis elementos pasivos, o aquí abajo, adelante del capacitor, para que no quede en medio de mis elementos pasivos, o la dejo ahí considerando que el cajón de impedancias solo tiene elementos pasivos. Únicamente me enfoco en los elementos pasivos, y cuando yo reescribo el circuito en cajones de impedancia, la fuente la dejo fuera. Entonces, en este caso, como no puedo reescribir mi circuito por cuestiones de espacio, voy a dejar ahí la fuente, voy a agrupar en cajón a estos tres elementos: el inductor, el resistor y el capacitor, como mi cajón de impedancia 6. Tengo aquí dos elementos que van a formar el cajón de impedancia 7, su sentido. Recuerden que el sentido es de tal manera que la corriente entre por la marca, por eso va en esa dirección, y le estoy escribiendo a través de todos los elementos que voy a considerar como cajón 6. Y por último, mi cajón de impedancia 8.
Aquí pude haber hecho o pude haber agrupado en un cajón a este resistor y el capacitor, pero ¿por qué no lo hago? Porque el enunciado en sí me dice que tengo que trabajar en la resistencia de 20 y entonces para no tener problemas pues voy a dejar a la resistencia de 20 sola sin agruparla con este capacitor, que lo pude haber hecho y dejar a esta resistencia sola, sino voy a dejar a la que voy a calcular su voltaje y su corriente únicamente en un cajón de impedancias para que sea más fácil trabajar, y voy a agrupar al capacitor con este resistor. Una vez que ya tengo los sentidos asignados a cada uno de los elementos, pues tengo que calcular cuánto va a valer cada cajón de impedancia, sustituyendo el valor de la frecuencia. Y recuerden que la impedancia de una bobina se calcula siempre como I omega L, y la impedancia de un capacitor se calcula siempre como menos I sobre omega por C. ¿Qué hago? Empiezo a obtener el valor de cada cajón de impedancias. Recuerden que el cajón de impedancias 1 tiene 1, 2, 3 elementos. Aquí están, sustituyo datos, hago operaciones, sumo mis resultados y me queda como 4 menos 2i. El cajón de impedancias 2 va a tener también 3 elementos, sustituyo datos, hago operaciones y me queda como 5 más 5i. El cajón de impedancia 3 también tiene 3 elementos, sustituyo datos, hago operaciones y me queda como 6 más 11i. El cajón de impedancias 4 solo tiene un elemento, entonces sustituyo datos y me queda 20i. El cajón de impedancia 5 tiene 2 elementos, sustituyo los datos de esos 2 elementos y me queda 20 más 12i. Perdón, 12 más 12i, el cajón de impedancia 5. El cajón de impedancia 6, recuerden que no voy a considerar a la fuente. Por cuestiones de espacio no borré y no volví a hacer el circuito, entonces la dejo ahí. Y únicamente son elementos pasivos, sustituyo datos, hago operaciones y me queda 3 menos 3i. El cajón de impedancia 7 tiene 2 elementos, sustituyo datos, hago operaciones y me queda 8 menos 2i. Y el cajón de impedancias 8 es un solo elemento, que es la resistencia de 20, y sustituyo y me queda 20 nada más. En este caso, ya se mencionó que todos los acoplamientos van a ser positivos. Si lo analizamos, la corriente del elemento 1 entra por la marca de polaridad, la corriente del elemento 2 asignada también entra, la corriente del elemento 3 también entra, la del 4 también entra por la marca de polaridad, la corriente del elemento 5 también entra por la marca de polaridad, y la corriente del elemento 6 también entra por la marca de polaridad de todas las bobinas que están acopladas. Entonces todos mis acoplamientos van a ser positivos. ¿Y por qué lo tengo que hacer antes de calcular la impedancia mutua 1, 2? Porque si yo lo hiciera después, puede ser, en este caso forcé a que todos fueran positivos, pero si yo nada más asigno sentidos y uno de ellos me queda negativo y no lo ubico, cuando yo calcule la impedancia mutua, el elemento que tenga una inductancia mutua negativa debe de quedar también negativo, porque estamos diciendo que L12 es negativo, por lo tanto, su resultado sería negativo. Aquí ya sabemos que todos van a ser positivos, entonces lo único que hay que hacer es el cálculo de cada uno de las impedancias mutuas, y tenemos que al sustituir datos va a ser 4i, al sustituir datos para la 1,3 va a ser 5i, para la 2,3 es 6i, para la 2,4 es 7i, para la 3,4 es 9i, para la 4,5, estoy hablando de inductancias mutuas, 4,5 es 8i, y para la impedancia 5,6 es 5i. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos o todas las impedancias mutuas, como todas las inductancias mutuas son positivas, deben de ser positivas. Habría alguna impedancia mutua negativa si alguna inductancia mutua también fuera negativa. Como en este caso todas son positivas, pues entonces se queda positivo. Lo que habría que hacer ahora es escribir nuevamente el circuito, pero con cajones de impedancias.